Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo, una coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, Centro de Producción y Promoción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy vamos a hablar de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un colectivo de distintas disciplinas que acompañan a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos en el marco de la ley. Desde hace varios años que esta red viene acompañando a garantizar este derecho que ha sido consagrado por el Código Penal en su artículo 86 desde el año 1921. Una red que viene creciendo, que tiene materiales para compartir y una extensa experiencia para que podamos retratar hoy acá en Mujeres que Mueven el Mundo. Así que las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar. No hay por qué. Ya estamos con nuestra entrevistada de hoy, Carolina García, que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Le estamos dando la bienvenida. Hola. Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros nos gusta empezar un poco contando las referencias biográficas, esos recorridos personales de cada una de quienes después en su trayectoria profesional deciden mover el mundo. ¿Cómo inicia, cómo es tu origen familiar, cómo te vas conectando con estas temáticas? Bueno, yo soy hija de madre luchadora. Por supuesto que todos los eventos de nuestra vida nos van marcando en la historia, pero desde mi profesión, desde el primer momento que escuché a una mujer, me empecé a construir en este sentido del estar con otra y bueno, a partir de ahí, de mi práctica en un espacio público, sobre todo, desde un centro de salud, en la atención primaria de la salud, en el marco de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y todo lo que nos interpela y nos demanda esa práctica con mujeres y con otras profesionales. Y además de una familia numerosa, Sí. donde lo colectivo siempre fue como una marca, ¿no? Sí, sí, tal cual. Muchos hermanos. Sí, muchos hermanos, profesionales, el ámbito de la universidad, la verdad, bueno, el barrio, las mujeres del barrio, y bueno, madre psicóloga, ¿no? Muchos profesionales de la salud, sobre todo en la familia. En la familia. Así que es encontrarse con otros y otras tempranamente. Tempranamente. Claro, y les pedimos muchas veces que traigan objetos, en este caso has traído dos que son muy significativos en esta etapa de tu vida, seguramente habrá un montón que alguna vez conoceremos, pero háblanos de estos dos que trajiste. Bueno, los que llevo a todos lados. El pañuelo de la campaña para mí representa más que todo el grupo de mujeres del barrio, Mujeres en Acción. ¿De qué barrio estamos hablando? En el centro de salud, en el grupo de mujeres, se reúnen en Estación Flores, pero son de distintos barrios cercanos. Bueno, con quienes hemos viajado al encuentro de mujeres y con quienes, bueno, compartimos cada siesta de miércoles. Pero bueno, también es, junto con el emprendedor, que para mí simboliza más que todo la lucha de este año, ¿no? La coyuntura, donde más ha crecido la red y más organizada nos hemos encontrado. Y bueno, nada, son dos objetos que llevo en la mochila, como las estudiantes allá lejos, que para mí significan una bandera, digamos, no solo en la lucha feminista, sino en la lucha cotidiana desde la salud. Claro, la red nace en el 2014. ¿Vos integrás esa red desde ese momento? ¿Cómo fue ese inicio de este colectivo? Sí, la red se propone en el 2014 en una actividad organizada por la campaña en Buenos Aires, donde nos encontramos muchas profesionales de distintas disciplinas, pero formalmente es en el 2015 el lanzamiento de la red
en mayo en Buenos Aires y después en Córdoba. Éramos mucho menos que ahora. ¿Cuántas eran? ¿Te acordás más o menos? No, no quiero decir un número, pero bueno, el encuentro de Córdoba era en la escuelita de trabajo social, que en ese momento era escuelita. Y bueno, y después el crecimiento impresionante de los últimos años, ¿no? Bueno, y ahí, ¿cómo llegaste vos a ese espacio? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo te enterás? Y bueno, en realidad es desde la demanda de nuestro trabajo, digamos, no es una construcción institucional lo de la red, sino que es la necesidad de las profesionales de organizarnos. Como objetivos es esto, en los espacios que trabajamos, que son muchas las tareas, y más que todas las mujeres las que asisten a los espacios públicos de salud, bueno, efectivizar el acceso al derecho de la salud sexual y no reproductiva, y desclandestinizar la práctica, porque hay un marco legal por causales donde esta práctica es legal. Entonces, bueno, y organizarnos, garantizar el aborto legal y organizarnos más que todo para salir de la clandestinidad. Bien, vamos a hablar un poco más de esto, vamos a ir profundizando. Este es solamente el primer bloque, pero en un ratito seguramente retornaremos con estas temáticas. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que... Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en esa idea... Seguimos conversando con Carolina García, que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y nosotros queríamos también explayarnos un poco, profundizar en el marco jurídico que tiene que ver con el ANP, esto que en la jerga médica se conoce como ANP, el aborto no punible, y que es absolutamente desconocido, que está garantizado por el Código Penal desde el año 21. Sí. Entonces, que nos contaras un poquito qué dice ese artículo. Bueno, este artículo en realidad resurge después del fallo FAL, que ahora voy a contar, pero bueno, en sus causales, digamos, hay causales en las que el aborto no es punible y que tienen que ver con cuando se trata de una violación o cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, ¿no? Y cuando hablamos de salud, nosotros seguimos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como bienestar, ¿no? Como completo bienestar. Nosotros, pensando en la salud integral, también damos otro pasito pensando en la salud como proceso, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con la salud mental, la salud social, ¿no? Los contextos donde vivimos, los derechos vulnerados, ¿no? Todo esto hacen a nuestro bienestar o a nuestro malestar. Y por supuesto la posibilidad de decidir y la libertad tienen que ver con la salud integralmente, ¿no? Entonces, pensamos en esto, no la salud como el bienestar absoluto, sino como la búsqueda de un modo de vida, ¿no? donde tiene que ver lo propio, lo que uno decide como salud, las decisiones que uno pueda tomar, la accesibilidad para poder efectivizar esas decisiones. Y bueno, y por supuesto que en el contexto actual pensamos la salud integral, ¿no? Como en riesgo en general, donde los derechos básicos, ¿no? de trabajar, de vivir, de alimentarse, de educarse, están puestos en riesgo. Y cuando hablamos de no poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Pensamos que claramente está en riesgo la salud. O sea que en esos casos las mujeres pueden acceder a interrupciones voluntarias de su embarazo, esto sí, en cualquier ámbito del sector de la salud. Sí, lo cierto es que, bueno, la salud en general, ¿no? Desde los sistemas de salud a veces está vista como la salud biológica, entonces se piensa en el riesgo de vida en el cuerpo, ¿no? Pero lo que pone de nuevo en el tapete la cuestión de las causales es un fallo en donde se interpreta a raíz de un caso de violación, se resignifica un poco este artículo del código, donde se habla de la salud de manera integral, y además se insta a que las provincias
Bueno, en realidad se saca de la cuestión judicial, ¿no? Dice que no hace falta una denuncia efectiva ni la judicialización de una violación para realizar la interrupción del embarazo, sino que además insta a las provincias a que cada una tenga su protocolo para garantizar el acceso al aborto no punible. Estamos hablando del año 2012. ¿Sí? Y a raíz de eso también tenemos el protocolo del Ministerio de Nación, ¿no? Donde se basa en estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y bueno, habla de la responsabilidad y las obligaciones de los y las profesionales de los equipos de salud para garantizar este derecho. De manera segura y digna. De manera, sí. Y por eso es interesante que ustedes hayan conformado una red interdisciplinaria donde puedan mirarse, detectarse las barreras, los condicionamientos que muchas veces se pone a ese acceso a este derecho. ¿Cuáles describirías, Caro? Claro, bueno, pensamos en esto, mira, como a nivel más macro, ¿no? Las concepciones de salud, ¿no? Que por ahí lo que en las prácticas, ¿no? Seguimos pensando hegemónicamente en la salud biológica, el desconocimiento del marco legal por un lado, ¿no? y de los procesos de realizar abortos de manera segura, ¿no? El medicamento, todas las recomendaciones internacionales en relación a eso. Como una construcción que asociada a lo peligroso, al degrado, el aborto siempre asociado a una práctica de riesgo. Hay muchas variables que nos llevan a pensar el aborto desde la peligrosidad, ¿no? Está, en las prácticas está el desconocimiento real, ¿no? de todo esto y además de las cuestiones ideológicas y morales, digamos, que hacen que esto sea inaccesible en la mayoría de las instituciones públicas. Tenemos en este contexto otra situación que ya la voy a describir, pero la situación particular de Córdoba es que el protocolo del Ministerio Provincial fue obstaculizado de manera judicial por una organización religiosa que en realidad esto no dice mucho en que no se puedan seguir realizando los abortos, pero simbólicamente ha tenido muchísimo impacto en el acceso real, ¿no? Se piensa que en Córdoba está prohibido o que no se pueden implementar las causales y en realidad un protocolo es una manera de ordenar la práctica, pero sabemos que las leyes internacionales y las leyes nacionales no se pueden, son mucho más que un protocolo, entonces no habría en realidad una dificultad real de incluso seguir el protocolo de nación. Pero la verdad es que en Córdoba eso, a pesar de que se ha solicitado a la Corte que se despida, de que hay amicus curiae, que se llama amigos de la Corte, que se han realizado para que esto se resuelva, no se ha resuelto aún en Córdoba. Entonces, simbólicamente tiene mucho impacto eso en la práctica. En eso radicaría de alguna manera la peligrosidad, que los profesionales, las profesionales se sienten observados o en riesgo de no tener una cobertura legal. Exactamente. Y la peligrosidad que hace a que los abortos se realicen de manera clandestina, donde seguimos pensando esto integralmente, ¿no? La peligrosidad real de poner en riesgo la vida y la peligrosidad de hacerlo de manera solitaria, sin contención, en un lugar riesgoso, en soledad, ¿no? Una mujer en soledad realizando una práctica semejante, por supuesto que hace a la salud, ¿no? Al riesgo de la salud. Para pensar en esto, decía Diana Mafia, por ejemplo, para imaginarnos la tortura que puede ser la obligación a llevar a cabo un embarazo no deseado, que la mujer así todo pone en riesgo su vida, ¿no? Si lo ponemos en la balanza, sabiendo lo que implica para incluso el peligro de vida, el peligro de muerte, así toda la mujer decide hacerlo de esta manera y como puede,
Incluso se puede ver hasta como una práctica de autoagresión, ¿no? En esto de hacerlo en soledad, o hasta la práctica más peligrosa del perejil y todo esto que sabemos. Así todo decide que es mejor para su vida no continuar con eso, digo, ¿no? Porque se habla mucho de lo peligroso del aborto. Creo que tiene que ver con esto de la sacralización de la maternidad y todo esto, pero no se habla de la peligrosidad para la vida que implica el forzamiento a llevar a cabo un embarazo, a tener un hijo, ¿no? Esto es tan peligroso como lo otro. También desmistificar esto de el síndrome posaborto, ¿no? Que no existe. Sí creemos que tiene que ver, que hay consecuencias a hacerlo de manera clandestina, y sí no es inocuo, ¿no? Hay consecuencias para la salud mental cuando lo hacemos en soledad, con todo este peso moral, ¿no? También, bueno, me preguntaba sobre las barreras. También está esto en la violencia obstétrica, incluso cuando se sospecha, cuando hay un aborto en curso, digamos, y cómo se realiza la práctica, castigando cuando se sospecha de esto, ¿no? De toda la penalización moral, ¿no? Y las barreras tienen que ver, bueno, son muchas, digamos. Te hablaba de la desinformación. También tenemos la barrera concreta, que es el acceso al medicamento, porque no lo provee las instituciones públicas. Bueno, a no ser, digo, cuando logramos la interrupción legal del embarazo, digo, pero para llegar a eso tenemos los obstáculos burocráticos, o de pasar por tantos consultorios o firmas, autorizaciones de profesionales, cuando es un derecho. En Córdoba, mejor dicho, las denuncias cuando se trata de violaciones que claro, este es el desconocimiento de que a raíz del fallo no hace falta una denuncia. Esto es importante decirlo. Cuando en la sola entrevista con el profesional, un consentimiento informado para ambas causales es necesario y suficiente para la causal salud, cuando se enmarca en esta causal de la salud. Y cuando se trata de la causal violación, ¿no? Tenemos el consentimiento informado y una declaración jurada. Sería suficiente, y eso va en el marco del secreto profesional, ¿no? Y bueno, y esto, solicitar una denuncia, aparte que lo que implica el riesgo de esto, del maltrato, del institucional. Otros estudios complementarios, todo eso claro, no tendría que corresponder. A una mujer los otros días le pedían ecografías de todos los meses de embarazo, ¿no? Es insólito y sí. Bueno, este desconocimiento también decimos que tiene que ver con las formaciones profesionales, que siempre en las distintas entrevistas nos va saliendo esta limitación de que las carreras todavía no incluyen perspectiva de género, y es un tema que nosotros en este programa, nosotras tratamos de abordar en el marco también del aniversario de la reforma, ¿no? De ver cómo las mujeres empiezan a acceder, cómo esa perspectiva se empieza a incorporar en los claustros. Así que invitamos a otras mujeres que también nos cuentan cómo es su relación, cómo ha sido su experiencia en cuanto al acceso al derecho a la educación y sobre todo a la educación superior. Lo vemos y después seguimos. Y aquí estamos despertando. Yo soy Laura Cortés, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología, y en el 2007 egresé y empecé a trabajar de la profesión hace unos 6 años. Las mujeres de mi familia somos mi hermana mayor y yo, las únicas que hemos transitado la Universidad Nacional y egresadas. Mi madre y sus hermanas no, ellas no terminaron la secundaria, la terminaron después de adultas, y bueno, se dedicaron a la crianza de los hijos y la familia, digamos, y la casa. No tuvieron acceso. Yo te puedo hablar de la Facultad de Psicología. Las deudas
muchas, en relación a nosotras, ¿no? A poder sostener, la permanencia de nosotras en la universidad. Hablo de nosotras, yo soy madre, de nosotras las mujeres madres, de nosotras las mujeres que estudiamos y trabajamos. Y lo estoy mirando desde un piso, desde la precarización en todo eso. En la época que yo cursé, había pocas madres que podían cursar las materias como las podía cursar yo, por ejemplo, que no tenía hijos. Esto te estoy hablando de 2000, 2001, 2002. Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, soy la primera mujer de mi familia en acceder a estudios universitarios y hoy trabajo en la UTN, un espacio que tiene presencia en mayoría masculina, pero incluso en ese espacio las luchas de las mujeres han logrado instalar discusiones que hasta hace algún tiempo parecían imposibles y se trabaja, por ejemplo, hoy con el protocolo contra la violencia hacia las mujeres que fue aprobado por el Consejo Superior de la UTN a principio de año y se reúnen todos los jueves a las 17:30 horas en la Secretaría de Extensión Universitaria. En este espacio se discuten cómo se le pone el cuerpo a la defensa de los derechos de la mujer, a respetar sus espacios, a garantizar las conquistas que se han logrado a través de legislación. Esto también sucede en la que nació como Universidad Obrera y hoy también es un espacio para las mujeres. Escuchábamos estos testimonios que son otras voces que se suman a estas mujeres que mueven el mundo con las distintas dificultades que siguen encontrándose en los claustros universitarios. Sin embargo, hay profesionales de la salud que buscan fortalecer su formación por ahí en sus carreras, en sus espacios de trabajo, y nos gustaría que nos contaras cómo se hace eso, cómo trabaja esta red de profesionales en garantizar estos derechos. Claro, porque hablaba de los obstáculos, pero en realidad, ¿no?, cada vez somos más. Como tomar dos ejemplos en la ciudad de Córdoba, en los centros de salud son más de la mitad de los centros de salud donde hay algunas o algunos profesionales que acompañan. En Unquillo, por ejemplo, todos los centros de salud y las instituciones públicas lo están haciendo y bueno, lo hacemos de manera diversa. Hemos articulado, desde las redes hemos articulado con las socorristas en algunos momentos, pero actualmente también, pero lo importante es decir que esto es una práctica que se realiza en lo cotidiano en los centros de salud, que hay accesibilidad y bueno, se trabaja interdisciplinariamente en un proceso, ¿no? Porque por ahí en el imaginario tenemos, ¿no?, como el momento de donde se realiza, donde trabajamos básicamente con pastillas, con el misoprostol y mifepristona, y lo que es recomendado internacionalmente es el AMEU, pero se están haciendo en las prácticas más legrados, que no es lo recomendado como AMEU, pero en articulación con el segundo nivel también. Desde mi disciplina, desde todas, pero desde mi experiencia, es importante decir que se trata de un proceso, ¿no? De un proceso, sobre todo de la posibilidad de la potencialización de la salud de una mujer, porque se trata de una decisión, ¿no? Y a veces la mujer ya viene con la decisión y sin embargo, si uno acompaña en un proceso, esa decisión se fortalece o se resignifica, ¿no?, desde la apertura, desde la escucha a esa historia o ese momento en que la mujer desea hacerlo, y sentirse acompañada en eso y no hacerlo sola es fundamental. ¿No? Y recién hablamos de la salud integral, y yo pienso que, bueno, así como a raíz de esa decisión puede suceder, ¿no?, esto, la potencialización de la salud en el sentido de efectivizar un derecho que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo,
y no encontrar o encontrar una barrera a eso y no encontrarlo, ¿no? Puede producir lo contrario. Entonces acompañamos en todo sentido, en el sentido de acceder a la práctica real y en el sentido subjetivo de la implicancia para cada uno de esta decisión, ¿no? Por supuesto que lo hacemos desde la perspectiva de género, desde la mirada, desde el acuerparse conjuntamente con otras mujeres. Y bueno, creo que esa concepción la tenemos todas las disciplinas que conformamos la red o quienes decidimos acompañar, ¿no? Acompañar no es solo la realización o el acto de interrumpir, sino es el proceso saludable que implica la interrupción del embarazo. Y vos decís acuerpar, y la verdad que es una red que se ha acuerpado. Sí. Estamos justamente hoy grabando el 28 de septiembre, que es el Día de la Acción por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, y por eso también nos parecía que era importante felicitarlas, porque han presentado un recursero que está disponible. No vamos a tener mucho tiempo para hablar de él, pero sí contarle a la audiencia que pueden contar con ese recursero, que pueden buscarlas en Facebook, a la red, y que también, bueno, inauguran una página de internet que seguramente estará muy consultada en estos tiempos. Caro, te vamos a agradecer porque estamos ya concluyendo con el tiempo, pero felicitaciones a la red por el trabajo y gracias por venir. Gracias. Bueno, y a nuestra audiencia invitarla a que nos sigan acompañando y que puedan consultar y volver a ver estos programas en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias y hasta la próxima. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar.